Muy buenos días, amigos, hermanos, hermanas, siervos, consiervos, pastores, evangelistas, diáconos y todo aquello que forman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga en esta preciosa mañana aquí desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Un día lluvioso, pero eso no impide que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Los saludo a su amigo, hermano y pastor Juan Antonio Cáceres desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Le damos muy bienvenido a un nuevo programa más de ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Hoy más que nunca es tiempo de buscar al Señor y, como diría el profeta Amós, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, que también es mi Dios. Estamos transmitiendo desde esta ciudad de Buenos Aires para todo el mundo de habla hispana, con todos aquellos que se han conectado a través de plataformas de comunicación como ser internet, a través de diferentes radios, Facebook y todo lo que nos lleva para que podamos llevar la palabra de Dios a través de los medios que nos da el Señor, que es la comunicación, que hoy por hoy es muy importante. El proceso duele, pero la recompensa por parte del Señor es inmensa. Es inmensa. Hoy nos acompañan las siguientes radios. Mientras tanto, vayan buscando en el libro de San Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 21, el versículo 15. Hoy estaremos hablando de un amor incondicional. Que la gracia de Dios los acompañe. Pero antes vamos a orar. Padre del cielo, Padre de la gloria. En esta preciosa hora, Señor, nos ponemos en tus manos a través de la persona amorosa del Espíritu Santo para que nos guíe, nos proteja y que tu palabra corra y sea glorificado a través de todos los medios de comunicación. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno. Espíritu Santo, te doy gracias porque permite que el programa nuevamente salga al aire, Señor. Señor, toma autoridad en tu nombre, ahora que sobre todo nombre sujetamos a todos aquellos espíritus de intromisión, Señor. Que la paz de Dios gobierne nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te pido por aquellos que en esta hora están en sus casas, en su vehículo, trabajando, que tu palabra les llegue a ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Nos acompaña a través de FM 92.9 Luminares desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. FM 96.3 Radio Sin Frontera en vivo desde la ciudad de Chivilcoy. Esto es Buenos Aires. Radio La Última Trompeta desde General Pacheco, Buenos Aires, Argentina. Alabado sea Dios. FM 102.7 Radio del Pueblo. Esto es Pampa del Infierno, nuestra querida provincia del Chaco. FM 101.9 Radio Maranata de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Saludo para los pastores Toledo. Bendito sea Dios en esta hora. Desde Viedma, Río Negro, Argentina, FM 106.7. Saludo para los hermanos y amigos de ahí del sur. Que Dios bendiga sus vidas. Desde General Dehesa, esto es Córdoba, Radio Online Jeremías 33. Desde Corriente, Capital, Radio Bendición. Bendito sea Dios. Desde el exterior, Radio El Alfarero, Online, Guayaquil, Ecuador, FM 101. Radio TV Sin Fronteras, esto es Santiago de Chile, nuestra querida hermana que está acá cerquita, un par de kilómetros diría yo. Desde Uruguay, FM Vida Nueva. También nos acompaña Radio Antú desde la ciudad de Chorriaca, esto es Neuquén, allá en el sur de Argentina. Bendito sea Dios. FM 105.5, La Nueva Fe, desde la ciudad de San Antonio, provincia de Misiones. Saludo a los hermanos Hernán y familia. Dios bendiga a todo aquello que hacen el programa. FM 107.1, Radio Betel, esto es Oberá Misiones, nuestro hermano Alejandro y familia. FM 96.1, Radio Cristiana, esto es de la ciudad de Guernica, zona sur de nuestra Argentina, aquí en Buenos Aires. FM 104.5, Radio La Mejor, de la costa atlántica, Mar del Tuyú. FM Play 97.7 de Esteban Echeverría, desde el partido Luis Guillón de Buenos Aires, Argentina.
También se agregaron Radio Estéreo Nueva Jerusalén de la ciudad de Trujillo, esto es Perú, FM 96.7, Radio y Televisión, Iglesia Tiempos de Fe, desde la comuna de La Florida de Chile, Radio Palabra de Vida de Santiago de Chile, nuestro querido pastor Abraham Zapata, y desde la ciudad de San Marcos, esto es Guatemala, allá al sur de México, Radio La Redimida. Hoy compartiré un mensaje de un pescador que tuvo el gran privilegio de caminar sobre el mar. Además tuvo el gran privilegio de ver nada más ni nada menos a Elías y a Moisés. También escribió 2 epístolas y ayudó a Marcos a escribir su evangelio. Algunos quizás ya se dieron cuenta de quién estoy hablando. Y vamos a la palabra de Dios. Dice las Escrituras, Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubiera comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, y entre pregunta, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que a esto? Esa es la pregunta que el Señor nos está haciendo en esta hora. Ningún hijo de Dios que entró en prueba murió en ella. Job salió del proceso, bendito sea su nombre. José salió del pozo, David salió a la batalla y venció a Goliat. Daniel, salió del foso de los leones. Sadrach, Mesac, Abednego salieron del horno. Jeremías salió de la cisterna. Jesús salió de la tumba y ascendió al cielo. Dios no se fijó en lo grande que es tu pecado, más bien Él perdonó tu pecado y se hizo grande en tu vida. Él murió por ti, atrévete ahora usted a vivir para Él. Pedro había sido llamado el apóstol de la esperanza. Pablo había sido llamado el apóstol de la fe. Juan había sido llamado el apóstol del amor. Y dice las Escrituras que Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Otra traducción dice que terminado el desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Observemos que la pregunta que el Señor le hace a Pedro no le dice cuánto has llorado, sino le dice, ¿me amas? La pregunta que el Señor le hace a Simón Pedro no es, Pedro, ¿por qué me has negado? Sino, Simón, ¿me amas? La pregunta que Jesús le hace a Pedro no es ¿por qué le cortaste la oreja derecha de Malco? Sino, ¿me amas? Quienes no aman de verdad a Jesús, nunca, jamás Jesucristo puede convertir a los predicadores del Evangelio de Jesucristo a amar a las personas, a amar a sus hermanos, a amar la obra de Dios. Pedro fue calificado por muchos cristianos como un pescador ignorante, pero te puedo asegurar y ten por cierto que ningún hombre y ninguna mujer que haya pasado más de 3 años en la escuela de Jesús puede ser considerado un ignorante. Al leer sus epístolas, que fueron 2 cartas, podemos apreciar el gran cambio que tuvo lugar en la vida de Pedro. Cuando éste se encontró por primera vez con el Señor, Pedro le dice a Jesús, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Él era un hombre imprudente, un hombre torpe y hablaba atropelladamente. Así era la vida de Pedro. Pero en Juan 21:15 Jesús le hace a Pedro estas 3 preguntas. Y usted como yo quizás se está preguntando, ¿por qué Jesús le hace esa pregunta? Si Pedro había
asegurado en el aposento alto, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Después dice, aunque todos sufran tropiezo, yo no. Y más tarde, en el patio, en la casa de Caifás, Pedro lo niega 3 veces que conocía al Señor. Con esta palabra, Pedro se había considerado quizás, cuando él dice, yo nunca me escandalizaré, yo nunca te negaré, él se había considerado en un momento el mejor, el más amante del Señor y más amante que sus compañeros, sus condiscípulos. Como a veces pasa en la congregación de los santos, bendito sea Dios, entre los hermanos. ¿Y cómo termina esto? Luego terminan el hermano o la hermana negando al Señor. Dice las Escrituras en Marcos, capítulo 16, que cuando pasó el día de reposo, y esto tiene que ver mucho con Pedro, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, dice que compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Maestro. El versículo 7 de ese pasaje de Marcos 16 dice que el ángel le dice a estas mujeres, pero id, y decía a sus discípulos y a Pedro, dice, que el Señor va delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué el ángel no dijo, andá y decía a sus discípulos y a Juan que Jesús lo había llamado hijo de trueno? ¿Por qué el ángel no fue y le dijo a sus discípulos y a Tomás que dudaba de la resurrección del Señor? ¿O por qué el ángel no fue y dijo, pero id y decid a sus discípulos y a Andrés, hermano de justamente de Simón Pedro, quien Jesús había expresado de él que era un verdadero hombre de Dios, y Andrés había dicho, hemos hallado al Mesías? ¿O porque el ángel no fue y le dice a Natanael, del cual Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? ¿O por qué el ángel no fue hasta Felipe, quien dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas? ¿A quién? A Jesús. El ángel por mandato del Señor no menciona a los mejores discípulos, ni a los necesitados. Menciona específicamente y a Pedro. ¿Por qué es a Pedro? Simón Pedro tenía algo diferente a lo que puede tener usted, tenga yo o los demás discípulos. La respuesta es no. Pedro había fallado, como fallas tú, como fallas yo, quien te habla, como fallamos nosotros. Simón había cometido una falta tan grande como cometemos cada uno de nosotros. Y esto impedía al Señor que le pudiese confesar a Pedro delante de los ángeles de su Padre. La Escritura dice en Lucas, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Pedro no pudo confesar a Jesús delante de los hombres, ni siquiera delante de una humilde criada. Sin embargo, con todo lo que había transcurrido en esas últimas horas de la vida de Jesús, para luego el Señor ir por esa victoria más adelante en la cruz, ¿no es cierto? Alabado sea su nombre. Pero Jesús quería que alguien, en este caso su ángel, fuese a darle esa hermosa noticia a sus discípulos y a Pedro. ¿Acerca de qué? De que él había resucitado. Y dice las Escrituras que mediante ella y esta hermosa enseñanza de Pedro nos muestra y nos enseña la palabra de Dios, como un hijo que ha caído de la gracia de Dios es restaurado. El regreso o la vuelta de Pedro hacia el Señor no requirió de muchos días. Entre su caída, alabado sea Dios, y ese restablecido con el Señor solo transcurrieron un breve tiempo.
Pero hoy lamentablemente hay creyentes cuya caída de la presencia del Señor dura meses, a veces semanas y hasta, diría yo, hasta años. Ahora, sea cual fuere su caída, breve, a poco tiempo, a largo tiempo, el camino del Hijo de Dios, de la hija de Dios, debe ser el mismo. Regresar a la luz, regresar a la roca, regresar a la puerta, regresar al buen pastor, regresar a la vid verdadero, regresar al príncipe y salvador. Es necesario regresar a Jesús. Es necesario caminar con Jesús. A simple vista, la caída de Simón Pedro, se podría decir que lo que le ocurrió fue algo natural, pero a la vez fue muy grave. Si lo analizamos sobre ello, es profundamente, llegamos a la conclusión que fue muy seria. Ya más adelante, en la experiencia que vivió Pedro junto a Jesús, Pedro recuerda aquellas palabras que dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Si bien Pedro era un pescador, un hombre que no tenía estudio, con una personalidad impetuosa, pero a la vez él era sincero, él era obediente y tenía fe. ¿Por qué digo esto? Recordemos aquel pasaje en Mateo, cuando los discípulos estaban en la barca, cuando Jesús los despide, dice: vayan ustedes por delante, más tarde yo lo alcanzo. Y dice que los discípulos estaban en la barca, en medio del mar, y de repente esa barca empieza a ser azotada por las olas, porque el viento le era contrario a la cuarta vigilia de esa madrugada. Y dice que Jesús viene a ellos andando, caminando sobre el mar. Y los discípulos, ¿qué tuvieron? Miedo. Pensaron que vieron un fantasma. Yo no sé cuál es hoy tu miedo, cuál es tu azote. Desconozco el viento que hoy te es contrario en tu vida espiritual. No sé cuál es tu temor o tu miedo como discípulo del Señor. Pero sí sé que hoy hay alguien que te dice, como le dijo a los discípulos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Así dice nuestro Señor. Entonces Pedro, escuchando, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya por ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y desciende Pedro de la barca y empieza a caminar sobre aquellas aguas del mar de Galilea, para ir al encuentro de su Señor, de su Salvador. Mire qué importante que las Escrituras caminaba sobre el mar, que tipifica el mundo, pero va al encuentro de Jesús. Usted tiene que caminar sobre las aguas, caminar sobre el mundo para ir a Jesús. Ahora las Escrituras hacen resaltar algo muy importante. Dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Yo no sé qué fuerte es tu viento para esta hora, que usted está mirando y no te estás enfocando en Jesús, en aquel que dice y tiene poder para calmar al viento, al mar, porque Él le dice: calma, enmudece y se hace bonanza. Así opera el Creador del mundo. Desconozco, varón, mujer, tu miedo, por el cual en esta hora usted está pasando. Y ese miedo quizás te está llevando a hundirte en una depresión, a hundirte en angustia, en soledad, tristeza. Quizás no estás clamando como debería estar clamando, como Pedro, que dice: Señor, sálvame, Señor, sálvame. A lo mejor hoy hay muchos amigos, hermanos, quizá hay siervos, siervas que como Pedro están dudando del Señor. Quizá tu fe ya ha menguado, ha disminuido por tus vientos contrarios,
por los azotes diarios que te toca vivir. Pero hoy la buena noticia es que Jesús llegó hasta usted y se extiende su mano para sostenerte, su mano de amor, su mano de perdón, su mano de misericordia y sobre todo mano de restauración. Hoy sería bueno que reconozcamos que nos estamos hundiendo en nuestros errores, en nuestras negaciones y decir como Pedro: Señor, sálvame. Desgraciadamente lo que le ocurrió en la vida de Simón Pedro muchas veces tuvo lugar entre los hijos e hijas de Dios y ocurre hoy más que nunca. Por desgracia, ocurre con frecuencia en los cristianos que se apartan del camino recto y santo del Señor y no perciben esa voz dulce de Jesús ni tampoco su mirada. Simón Pedro amaba a su Salvador, a Jesús, ardientemente, tanto que su amor por Jesús, él creía que era más grande que los demás discípulos, de los demás, en este caso, los 11. Hasta llegó a confesar delante de sus condiscípulos: aunque todos te abandonen, yo, Pedro, nunca lo haría. Con esa confianza propia, Pedro se fue al lugar donde Jesús iba a ser interrogado. Dice las Escrituras: y prendiéndole llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro, dice las Escrituras, le seguía de lejos. Mi pregunta para usted, para ti, hoy es: ¿cómo estás siguiendo al gran Maestro, al gran Jesús de Nazaret? ¿Lo estás amando verdaderamente, aquel que murió por ti para que tú vivas por Él? ¿O con tus hechos, testimonios, lo estás siguiendo muy, muy de lejos para no confesar que usted eres un hijo o una hija del Rey? Volviendo a Pedro, fue en ese patio de Caifás donde Simón Pedro sometió su vida al Señor y llegó a ser útil en la extensión del reino. La mirada de Jesús en ese lugar cambió el curso de la vida de Pedro para siempre. Hoy, en este precioso día, Jesús, con una sola mirada, quiere cambiar el camino que estás llevando y cambiártelo para siempre. Luego de esa profunda mirada del Señor Jesús a Pedro, Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro, que entró en la casa de Caifás escondido para que nadie lo viera, y sin embargo lo vieron, y ahí es cuando él negó. Él no sería el mismo cuando iba a salir de ese lugar después que Jesús miró a Pedro. Tal fue la mirada y tan profunda del Maestro que penetró y transformó el alma de Simón. Hoy Jesús quiere transformar tu vida, a ti varón, a ti mujer, con una sola mirada. Por eso hoy déjate atrapar por la dulce y amorosa mirada del Hijo de Dios. El discípulo que unas horas antes había afirmado que ninguna manera él iba a defraudar al Señor, el mismo que había cortado en el huerto de Getsemaní, la oreja de Malco, el mismo que dijo de su boca: lo hemos dejado todo, el mismo que dijo: tú eres el Cristo, salió del patio de la casa del sumo sacerdote Caifás en esa profunda oscuridad de la noche, y dice las Escrituras, y lloró amargamente. Y aquí viene lo bello, lo hermoso, lo lindo, como digo yo. El Hijo de Dios
el Salvador del mundo, estaba atado, golpeado, abandonado por sus discípulos, abandonado por su propio pueblo, abandonado por sus propios hermanos, por su familia, bendito sea, traicionado por su propia gente, se encuentra frente a frente, a una cierta distancia, con su amado discípulo Pedro. Y Jesús, como lo hace siempre, conduce a Pedro con una mirada al arrepentimiento. No hubo palabra de exhortación, ni mucho menos amonestación, tampoco culpabilidad, ni reproche por parte de Jesús. Solo una mirada del Señor bastó para cambiar la vida de Pedro. Hoy puede ser tu día, varón, tu día, mujer. Una mirada de Jesús puede cambiar esa vida que estás llevando. Esa mirada penetrante del Salvador, del Cristo, traspasó literalmente el alma de Pedro. Fue el último contacto que estuvieron entre Pedro y el Señor a una cierta distancia, antes de que el Maestro vaya a la cruz a morir por tus pecados y por los míos. Quizá para este pescador de Cafarnaúm, esto debió haber sido quizá lo peor que le haya ocurrido en su vida. ¿Qué hora tan desesperada debió pasar Simón Pedro luego de la muerte de su Señor? Pedro no tuvo palabra de consuelo, menos palabra que le trajesen paz. En su mente había este pensamiento, que él era culpable. Él era culpable de su caída. Quizás este día y para este mismo momento hay entre mis amigos, hermanos, oyentes, que quizás no tengan paz, quizás se sientan culpables por sus caídas, quizás se sienten culpables por haber desobedecido al Señor, que están siguiendo quizás de lejos y no de cerca, que no hay un verdadero compromiso con tu Señor. Pero hoy hay una buena noticia. Hoy la mirada del carpintero de Nazaret te va a volver a restaurar, te va a volver a levantar. Solo ven a Él, ven a Jesús y usa esas pocas fuerzas que te están quedando, que te están restando, y comienza a seguir a Jesús. Unas horas antes, Jesús le había dicho: Simón, Simón, yo he rogado, como diciendo, yo he orado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Hoy, este momento, para esta hora, este día, Jesús está orando por ti, amigo mío, hermana mía, para que tu fe no caiga, para que tu fe no mengüe. Dios está orando por ti, para que tu fe no falle, para que no te detengas, sino todo lo contrario, que avances por más conquistas, por más bendiciones. Les recuerdo que el Señor a Pedro le había encomendado una misión muy importante y a la vez particular. Por eso hoy te digo a ti, varón, te digo a ti, mujer, no importa si usted ha negado al Señor, no importa si para esta hora lo está siguiendo de lejos aquel que aboga por tu vida, y quizás no estás comprometido aún con la causa del Evangelio, y para esta hora te encuentras ya en vergüenza, estás caído de la gracia de Dios. Hoy lo más hermoso, lo más importante es que te vuelvas como el hijo pródigo al Padre, que te vuelvas a sentar a los pies del Maestro. Toma nuevamente esa actitud de la hermana de Marta, en este caso María, que se sentaba para escuchar a Jesús. Observe usted que Pedro sería más adelante el instrumento utilizado para comenzar la iglesia del Señor en Jerusalén,
entre los primeros judíos cristianos. Quizá usted no sabía que los primeros cristianos eran judíos. Sí que lo eran. Así como Dios preservó la vida de Pedro para una tarea tan importante y tan especial, el Señor también tiene preservado para usted, que es un hijo de Dios, una hija de Dios, un príncipe, una princesa. Hay algo que Dios ya tiene preparado para usted. Está intercediendo por usted para que tu fe no se detenga, para que tu fe no falle. Los condiscípulos nunca se habrían imaginado que su compañero de batalla negaría a Jesús. Aquellos que conocían bien a Pedro, nunca le pasó por su pensamiento que Simón Pedro iba a negar a su maestro. Y también me atrevo a decirle que estoy seguro que ni el propio Pedro se hubiera imaginado que él hubiera negado a su Señor. Bendito sea Dios en esta hora. 3 días después de la crucifixión, el Señor se levanta en victoria de la muerte. La tumba no semana. Estas mujeres vienen al sepulcro. Ya el sol había salido y al entrar descubrieron que la tumba estaba vacía, porque Él vive. Y al entrar se encuentran con un ángel, y este ángel le ordena y le dice: vayan y diga a los discípulos y a Pedro que Él ha resucitado. Y al escuchar esta noticia que conmovió al mundo, conmovió al mismísimo infierno, conmovió a las legiones demoníacas, porque ellos no sabían que Jesús iba a resucitar. Él vive y hoy quiere vivir en tu vida. Él quiere resucitar esa vida de muerte espiritual que usted está llevando. Y dice que cuando las mujeres van y le enseñan a los discípulos, entre ellos estaba Pedro y Juan, inmediatamente Pedro y Juan salen corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia el sepulcro. Juan corría más fuerte que Pedro, por lo pronto iba a llegar primero. Y dice que llega primero Juan, porque era un apasionado por Jesús. Usted es apasionado por el Señor. Si no lo es, le invito que a partir de hoy sea un apasionado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y detrás de Juan, ¿quién llega? Pedro. Usted quizá pensó como yo, que mientras Pedro corría dirigiéndose al sepulcro, detrás de Juan, por su mente pasaba estos pensamientos: quiero explicarle a mi Señor lo que me ocurrió hace 3 días atrás en el patio de Caifás. Fue un lapso de miedo, un lapso de terror, un lapso de temor, lo que me impulsó a que te negara, Señor. Eso eran los pensamientos de Pedro hacia su Señor. Esas palabras de juramento y maldición eran mentiras, le querían decir Pedro a Jesús. ¿Cómo explicarle a aquel que un día me extendió su mano cuando me estaba hundiendo en el mar de Galilea? ¿Cómo explicarle a aquel que me sacó del hoyo de la desesperación? Hoy Dios te está hablando a ti, varón, a ti, mujer. ¿Cómo le vas a explicar a tu Señor que le has negado, que le has bajado la cortina? Dios te ama igual así como estás y hoy te quiere restaurar tu vida. Dios es amor, amor y amor. Y Pedro seguía con esos pensamientos, que él no quería hacer daño al maestro, él no lo quería negar, diciéndole: Señor, de verdad yo te amo. Juan y Pedro llegan al sepulcro y al entrar en ella no encuentran a nadie. ¿Cómo van a encontrar si él ya estaba vivo? No estaba el Señor. Luego, más adelante, en su tercera manifestación,
el Señor se aparece en el mar de Tiberias. ¿Para qué se aparece? Para hablarle a Pedro, para hablarle a su amigo y regresarlo a su antigua ocupación. Pedro a todo esto ya había regresado a la pesca. Quizá usted hoy le ha fallado a su Señor. Jesús dijo que nunca te va a dejar. Él va a estar contigo hasta el fin. El fin no llegó. Él va a estar todos los días. Y aún así, como estás ahí en tu casa, en tu lecho, Jesús te ama igual. ¿Cuántos hijos de Dios hoy, para esta misma hora, para este mismo tiempo, se encuentran en la misma situación que Pedro? Le han negado y vuelven al mundo, a un mundo corrupto, a un mundo de mentiras, a un mundo de falsedad, donde falta el amor al prójimo, donde falta el amor a la familia, donde falta el amor hacia el Señor. Y vuelven a un mundo y a sus costumbres. Hoy, para estos días, muchos hijos e hijas de Dios, hijas del Rey, ya han dejado, como Pedro, esas vestiduras sacerdotales y se han echado al mar, que es símbolo de este mundo. Como Pedro, están en ese mundo. Han dejado esos vestidos que el Señor un día te lo dio. Pero hoy la realidad es esta, que el gran amor de Jesús por ti, por mí, es que su amor es eterno y es inmutable. El Señor Jesús te ama incondicionalmente. Él no te ha desechado. Él está interesado en usted para que usted, sea hombre o mujer, continúes en el servicio en el cual Él te ha llamado. Y dice las Escrituras, cuando terminaron de comer, Jesús le dice a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y aquí el Señor se dirige en su tercera manifestación a Pedro. El Señor visita a Pedro de una manera personal, como hoy te quiere visitar a ti, de una manera personal. Fíjese que en la primera manifestación del Señor estaban los discípulos con temor y Él dice, entra y dice en el aposento, paz a vosotros. Y en su segunda manifestación se dirige a Tomás, al incrédulo, y le dice, pon tu dedo en mi costado y fíjate lo que está en mi mano, las cicatrices de la cruz. Pero en la tercera manifestación se dirige a su apóstol, a su discípulo amado. Bendito sea Dios en esta hora. Era necesario que Jesús fuese al encuentro de Pedro para asegurarle que su perdón y mostrarle, como te quiere mostrar a ti hoy, el amor y mostrarte a ti que aún Él te ama y te perdona. Pedro debía primero recibir la certeza del perdón de Dios antes de volver a regocijarse en su presencia, en este caso, en la presencia del Señor. El Señor Jesucristo no obra de manera diferente con cada uno de nosotros. Él nos mira y cuando tú y yo reconocemos nuestros pecados, nuestra desobediencia, reconocemos que hemos caído y nos arrepentimos de esa pequeña falla que tuvimos. Dios viene a ti, viene a nosotros para restablecer esa comunión con el Padre. Para Pedro bastó una sola mirada del Salvador para llevarle a que él confesara sus faltas. Pedro, por no estar atento a la voz de su maestro, él había caído en pecado.
lo había negado 3 veces públicamente. Yo no sé cuántas veces le has negado a Jesús públicamente, pero hoy Dios te quiere restaurar de la mano de Jesús, de la mano del Señor. Quiere extenderte esas gracias y esas misericordias para que tú vuelvas a ser restaurado en tu vida espiritual. Esto, lo que le pasó a Pedro, no tuvo lugar en una sola vez, sino que fue de forma progresiva. Lo primero ocurrió en el patio de Caifás. Lo segundo fue en el día de la resurrección de Jesús. Y lo tercero fue en el mar de Tiberias, de lo que estamos compartiendo en Juan 21, 15 en adelante. Tengamos cuidado, y con esto termino. Tengamos cuidado, no debemos pecar para que la gracia abunde. El apóstol Pablo lo expresó en Romano de esta forma: de ninguna manera. Jesús tuvo mucho cuidado, como lo tiene contigo, de que Pedro volviera a recobrar su lugar entre los discípulos. Jesús tiene mucho cuidado para volver a recobrar tu vida varón, tu vida mujer entre los hermanos. Luego lo restablece al servicio como te quiere restablecer a ti. Y esto no solo como un pescador de hombre que era Pedro, sino para apacentar la grey del Señor. El Señor quiere para ti y para mí lo mejor. La pregunta es, ¿estaremos tú y yo, nosotros, haciendo lo mejor para Dios? El viento va a soplar a tu favor cuando tú y quien te habla ponemos a Dios en primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. No importa si tu barca es de papel, si el Señor Jesús está en ella, te puedo asegurar, te doy la palabra de Dios que no se hundirá. Padre del cielo, hemos hablado tu palabra, Señor. Te pido que tú restaures en esta hora, en esta bendita mañana, aquellas vidas que han defraudado, han menguado, que han negado al Señor. ¿Por qué? Por seguirle de lejos, por no comprometerse, por negarle. Yo te pido que tu Espíritu Santo estén trabajando sobre mis hermanos, hermanas y amigos. Señor, restaura sus vidas en el nombre de Jesús. Ha auspiciado este programa Librería Evangélica Pan de Vida. La misma se encuentra en Julián Castro 785. Esto es entre Salón y Acoite, Merlo Sur, de aquí de Buenos Aires. Contacto 11 24 98 91 89. También lo van a encontrar en Facebook como Jesús es Pan de Vida. En ella va a encontrar todo lo que puede encontrar en una librería cristiana y también una librería secular. También auspició este programa Universidad Cristiana Logos. La misma se encuentra en la ciudad de Florida, esto es Estados Unidos. Compartan mensaje con sus amigos, seres queridos, y en 2-3 minutos ya lo tienen en YouTube. Y te pido por favor si podés darle una suscripción, un like, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En YouTube me encontrás como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, mujer.